los revendedores. Es un fenómeno que perdura. Hay años que está así, complica mucho la vida de la gente, ¿no? Suben los precios, hay cosas que faltan en las tiendas, etc. ¿Qué medidas deben tomar para eliminar los revendedores? En los últimos días ha habido, al menos recuerdo, dos pronunciamientos explícitos y muy frontales sobre eso del presidente Miguel Díaz-Canel, y es un discurso que asume esa misma preocupación a nivel popular, de una acción insuficiente, un enfrentamiento a ese fenómeno que viene, tiene una raíz en el desabastecimiento, que es también un fenómeno inducido por el bloqueo. O sea, faltan cosas porque el país no tiene los recursos para suministrarlas. Cualquier lugar de desabastecimiento se resuelve muy fácil con más ofertas, ¿no? Pero cuando tú te han restringido los ingresos, de modo en que se le han restringido a Cuba, en que ya no solo no tienes el dinero para hacer las importaciones o la materia prima para producir algo o para importarla directamente terminada, sino que ya no tienes el combustible para transportarla por las últimas medidas que ha tomado la administración Trump. Eso es algo que se ha vuelto mucho más presente, ¿no? Es un desabastecimiento inducido donde hay comportamientos oportunistas de personas que lucran con ese desabastecimiento, que ya no buscan cubrir su necesidad personal o la necesidad de un consumo racional, sino que buscan crear escasez para lucrar con ella y sacar un margen de esa escasez ofertándola cuando el producto es escaso a un nivel superior. No solo acaparan, sino especulan. Y eso es cierto que como que ha tenido un proceso en los últimos años de naturalización, de dejar hacer, de convivir con eso, y no ha tenido un enfrentamiento de parte de las autoridades. Y bueno, muchas veces también las personas conviven con eso, pues dicen, o lo compro o no lo tengo. Y cuando es un producto de primera necesidad o algo que tú necesitas para resolver una situación, se vuelve una decisión realmente difícil de tomar, que la impunidad lo que hace es estimular la comisión de ese tipo de actos. Por lo menos en los pronunciamientos, te decía, muy recientes, te hablo de la última semana quizás, o las dos últimas semanas del presidente, sobre eso hace esperar que haya enfrentamientos más efectivos al respecto, y también el hecho de que con estas transformaciones que están teniendo lugar en Cuba, con el papel protagónico, darle más facultades a los municipios, yo creo que pueden estar más respaldadas las autoridades debajo en las bases para poder actuar sobre esto, ¿no? Las organizaciones puede también hacer una contribución importante, porque en un momento de escasez, de dificultades como el que vivimos, el hecho de conservar el orden, de conservar la justicia, de conservar la solidaridad, como tú decías, es clave, porque si no la sociedad se va volviendo ingobernable y se va imponiendo lo que no queremos, que la ley de la selva, que es lo que ocurre en todas partes y lo que quieren que ocurra en Cuba, ¿no? Ha habido una transformación de aquel Internet de los años 90, donde no existían los gigantes comerciales de la Internet, que era Segafán, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, y que han monetarizado todo lo que sucede ahí. A esta Internet donde se ha cumplido la ley de la contradicción fundamental del capitalismo, que es la ley, la contradicción entre el carácter cada vez más social del trabajo y cada vez más privado del capital. Entonces en Internet pasa lo mismo, el carácter cada vez más social
de los espacios, de la participación de las personas y cada vez más concentrado de la apropiación de los metadatos que se generan en su uso, ¿no? Y igual, el hecho, eso ya no relacionamos directamente con Internet, nos relacionamos con intermediarios de Internet, que son estas plataformas, Google, Facebook, que determinan por jerarquías del mundo físico, por empresas o entidades que pagaron porque viéramos primero algo o no viéramos nada de otra cosa. Nos estamos relacionando a través de esos intermediarios. Ya nadie llega a una información poniendo www.algo. Se llega a través de un enlace de una red social o de una búsqueda en Google, generalmente, que está determinada por algoritmos, por anuncios o por publicidad, ¿no? Y eso ha transformado Internet en una especie de océano, ¿no? Donde lo que tienes a primera vista, donde lo que flota en la superficie, no es lo más valioso, que suele generalmente estar en las profundidades. Entonces, orientarse en ese océano requiere una cultura crítica, tanto para poner contenidos como para procesar los contenidos, procesar esa información. En ese entorno en donde no es Cuba la que ejerce las hegemonías, ni es la verdad la que suele estar a primera vista, en ese entorno donde hay determinadas hegemonías que no las deciden los cubanos, y también donde hay determinadas distorsiones en poder estar más o menos presente en dependencia de la conectividad que disponga, los recursos económicos de que dispongas para ese tiempo de conectividad. Hay presencia de los cubanos en la red, ¿no? Uno, por un lado, que están siendo, como todos en el mundo, bombardeados por una hegemonía mediática que generalmente no es siempre la que se relaciona exactamente con la realidad. Y por otro, con las capacidades que existan de expresión, que tampoco tiene que ver siempre con la calidad de la información, sino con capacidades económicas. Y por tanto, las voces cubanas que pueden expresarse en la red no siempre tienen todos los matices, no siempre tienen toda la riqueza de esa realidad. Y a la vez, dentro de ese contexto llega en medio de una guerra de información también, ¿no? Donde hay un dinero numeroso dedicado a producir información falsa sobre Cuba. Y bueno, tener la capacidad de distinguir lo falso de lo real, distinguirlo con rapidez, porque hoy la cantidad de información, la velocidad con la que se difunde y la frecuencia, o sea, cuando no has determinado todavía de saber si algo que te están diciendo es cierto o falso, ya hay una nueva que te hace dudar. Entonces, en todo ese entorno creo que es importante el tema de el sentido crítico para distinguir el trigo de la paja. Dos, las capacidades de articulación. O sea, detrás de cada pequeño medio o detrás de cada proyecto comunicacional o incluso de estas informaciones que se pagan contra Cuba, hay una articulación, o hay personas puestas de acuerdo o maquinarias que pagan por esas. Entonces, cuando se hace desde Cuba o cuando se busca contraponer a eso una información desde Cuba, tiene que haber una comunidad que la difunda, que la coloque en las redes sociales para que pueda competir sin dinero, sin pagar para que Facebook te ponga primero, para que Google te ponga primero. ¿Cómo puede hacer eso? Se puede hacer eso si no es con comunidades articuladas. No haces nada con tener un sitio web, con tener un blog, si detrás de él, alrededor de él, no hay una comunidad que comparta sus contenidos.
cualquier labor solidaria, cualquier labor de divulgación alrededor, tiene que construir una comunidad hoy que comparta esa información. Sí, y hay que, la otra cosa que te iba a decir, por supuesto, es que hay que abordar los códigos contemporáneos de la comunicación. O sea, hoy no es el texto largo, quizás lo que lee la mayoría de las personas, hay que usar la gráfica, el video breve, la infografía, el meme. Son las cosas que se mueven más en las redes sociales. Hay que lograr resumir una idea en una imagen y hacerlo de modo que sea efectivo, ¿no? Podemos hacer, tener la mejor intención, pero si no va acompañada de una articulación detrás, si no busca una comunidad, si no usa códigos eficientes de comunicación, si no tiene en cuenta las características de las audiencias, puede ser un disparo que se quede en la punta del fusil, no vaya más allá. Y para todo eso se requiere la construcción de una cultura, de un conocimiento, y hacerlo de modo masivo. Ya no se puede decir que la mentira tiene las patas cortas, la mentira a veces corre, generalmente en estos tiempos corre mucho más rápido que la verdad. Y es muy difícil que la verdad la alcance si no tiene detrás una articulación, si no tiene detrás una capacidad de adoptar códigos contemporáneos de comunicación.